Vamos a revelar lo que realmente yace oculto entre las líneas del Salmo 91, uno de los pasajes más poderosos de la Biblia. Seguramente sabes que es una oración de protección divina y que ha brindado consuelo y fortaleza a incontables creyentes a lo largo de la historia. Sin embargo, detrás de este salmo hay algo más profundo y transformador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Salmo 91 es tan poderoso? ¿Por qué incluso aquellos que no creen en Dios lo mantienen abierto en sus hogares? Este salmo no es solo un conjunto de versos, es un pacto, un acuerdo divino entre el cielo y aquellos que deciden invocar su protección. En este pacto reside su inmenso poder. Piensa en esos momentos en los que la desesperación ha tocado tu puerta. Tal vez buscaste una señal, un aliento de esperanza que indicara que las cosas mejorarían. Quizá abriste tu Biblia y oraste el Salmo 91 sintiendo un alivio momentáneo. Pero ¿qué sucede cuando la tormenta no cesa? Cuando, a pesar de tu fe, las dificultades persisten. Aquí es donde pocos logran ver la verdad. El Salmo 91 no es un simple escudo contra los problemas. Es una invitación a enfrentarlos con la certeza de que no estarás solo. Ahora, vamos a desentrañar su significado verso por verso. El primer verso es: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. A primera vista, estas palabras parecen una promesa de seguridad, pero encierran un significado más profundo. Imagina lo siguiente: caminas por un desierto abrasador, el sol es implacable y cada paso se vuelve más pesado que el anterior. No hay sombra, no hay descanso. Tu cuerpo comienza a debilitarse, el calor te consume. Justo cuando crees que no podrás seguir adelante, ves una sombra. Instintivamente corres hacia ella. Esa sombra te ofrece un alivio momentáneo y, aunque efímero, es suficiente. Lo que antes parecía insoportable, ahora se vuelve manejable. Esto es lo que realmente significa el versículo. Habitar bajo la sombra del Todopoderoso no es una garantía de que nunca enfrentarás tormentas, de que la vida será sencilla o que no atravesarás tus propios desiertos. Es algo mucho más profundo. La clave está en la palabra habitar. No se trata de un refugio temporal, de una visita ocasional, sino de una decisión de vida. Este versículo no es para quienes buscan una salida fácil, sino para aquellos dispuestos a permanecer, incluso cuando la oscuridad y las dificultades arrecian. Habitar al abrigo del Altísimo significa aceptar que, aunque el caos continúe en el exterior, tu alma encontrará descanso bajo su sombra. Pero no todos logran encontrarla, no porque Dios la oculte, sino porque llegar a ella implica cruzar un umbral que pocos están dispuestos a atravesar, el umbral de la rendición total. Para vivir bajo esa sombra, debes soltar todo lo demás. Ahí es donde la mayoría tropieza, porque el Salmo 91 no es solo una promesa de protección, sino un pacto que exige una entrega inquebrantable. Pero hay algo más oculto en estas palabras, algo que no todos perciben. La sombra del Todopoderoso no solo es protección, también es una prueba que pocos superan. Habitar en su abrigo no es para los tibios ni para los que buscan solo un alivio pasajero. Es para quienes están dispuestos a enfrentar sus miedos más profundos, con la certeza de que, incluso cuando todo falle, su sombra seguirá inquebrantable. Piensa en esto. En el Antiguo Oriente, la sombra simbolizaba vida, refugio contra el sol abrasador, pero también era un símbolo de intimidad y cercanía. Al acogerte bajo la sombra del Todopoderoso, entras en una relación más profunda con Él. Una relación en la que no puedes esconderte, donde estás expuesto, vulnerable. En ese lugar, tus miedos, tus dudas y tus secretos más oscuros salen a la luz.
Y justo cuando crees que su sombra solo te brindará alivio, te das cuenta de que también te está transformando. Para muchos, esa transformación es aterradora, porque acercarse al Todopoderoso implica cambio. No puedes seguir siendo la misma persona. Detrás del primer versículo no hay solo una promesa de seguridad, sino un desafío. El desafío de permanecer bajo su sombra, aun cuando el mundo a tu alrededor se desmorona. Confiar en que, aunque la tormenta no se disipe y el desierto siga siendo implacable, Dios sigue siendo tu refugio. Así como una sombra proporciona alivio del calor sofocante y preserva la vida, la sombra de Dios ofrece un descanso y una protección que el mundo no puede arrebatar. El Salmo 91 comienza con una invitación a entrar en un lugar de seguridad divina, un llamado a vivir en una relación constante con el Creador, donde encontramos nuestro verdadero refugio y fortaleza. Continuemos con el segundo versículo. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. A simple vista, este versículo parece sencillo. Declarar que Dios es nuestro refugio y fortaleza, que confiamos en Él, suena como una oración cotidiana, algo que podríamos repetir sin pensarlo demasiado. Pero, ¿alguna vez te has detenido a analizar lo que realmente estás diciendo? Porque, como todo en el Salmo 91, estas palabras tienen un precio. Primero, piensa en la palabra refugio. Nos gusta la idea de un refugio, un lugar seguro donde los peligros no pueden alcanzarnos. Pero decir que Dios es tu refugio implica más que buscar protección en tiempos de crisis. Significa reconocer que fuera de Él no hay verdadera seguridad. ¿Cuántas veces has confiado más en lo que puedes controlar? Tu trabajo, tus relaciones, tu estabilidad financiera. Esos son tus refugios. Entonces, cuando dices, tú eres mi refugio, las palabras realmente reflejan tu corazón. ¿De verdad has soltado todo lo demás? Este versículo no es solo una declaración de fe, es un reto. Es una invitación a soltar lo que crees que te sostiene y confiar en lo invisible. Ahora pensemos en la palabra fortaleza. Un refugio es donde te escondes, pero una fortaleza es donde te preparas para la batalla. Al decir que Dios es tu fortaleza, estás declarando que Él no solo te protege, sino que te da la fuerza para enfrentar cualquier guerra que venga. Pero, ¿qué pasa si la batalla no es la que imaginabas? ¿Qué pasa si la verdadera lucha no está en el exterior, sino en tu propia mente? ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por el miedo? No un miedo físico, sino ese temor que se infiltra en tus pensamientos, que te dice que no eres suficiente, que fracasarás, que estás solo. Esa es la verdadera batalla. Cuando dices, tú eres mi fortaleza, estás declarando que solo Dios puede darte la fuerza para enfrentar esos demonios internos. Pero esa fuerza no llega sin lucha, sin dolor. No significa una vida sin problemas, sino la capacidad de resistir, de seguir adelante cuando todo parece estar en tu contra. Y así llegamos a la parte crucial, el Dios en quien confío. Confiar en Dios es fácil de decir, pero difícil de vivir. En el fondo significa una sola cosa, soltar el control. Y si somos honestos, esa es la parte más difícil. ¿Cuántas veces has dicho que confías en Dios, pero en el fondo estabas diseñando tu propio plan de escape? Confiar en Dios no es una salida fácil, es una decisión radical, es seguir creyendo incluso cuando todo parece ir mal, porque cuando todos los refugios humanos fallan, cuando nuestra fortaleza personal se desmorona, ahí es donde descubrimos que Dios siempre estuvo ahí, esperando ser nuestro verdadero refugio, nuestra fortaleza inquebrantable, el único en quien realmente podemos confiar. Sigamos con los siguientes versos. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las plagas mortales.
te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu fortaleza. Imagina por un momento que estás atravesando un bosque denso y oscuro, un lugar donde el peligro acecha en cada sombra. El aire lleva consigo el susurro invisible de enfermedades que pueden desgarrar la vida con la misma sutileza con la que la noche se desliza sobre el día. En este escenario, la promesa del versículo resuena con una fuerza sobrecogedora. Hay alguien que puede librarte de estos peligros inminentes, tanto los que puedes ver como los que permanecen ocultos. Pero no todas las trampas están en el mundo exterior. Algunas acechan dentro de ti. ¿Quién es el cazador? El cazador no siempre es una figura con malas intenciones físicas. A veces es esa voz interior que te atrapa en sus redes de duda, miedo y desesperación. Las trampas de las que habla el versículo no son solo circunstancias externas, sino también aquellas invisibles que el enemigo tiende en tu mente y en tu corazón. Son pensamientos oscuros que te envuelven en la angustia, haciéndote creer que no hay escapatoria, que no eres lo suficientemente fuerte o que nunca lo lograrás. Pero la trampa más peligrosa no es algo tangible, ni siquiera un enemigo visible. Es la desesperación que crece en silencio cuando crees que estás solo, cuando piensas que todo está perdido. El verdadero cazador no siempre lleva un arma en la mano. A veces se disfraza de pensamientos que parecen lógicos, razonables, incluso inevitables. Te convence de que no hay salida, de que nada cambiará jamás. ¿Cuántas veces has caído en esa trampa? ¿Cuántas veces has estado al borde de rendirte porque creíste que no había otro camino? Pero aquí está la respuesta para aquellos que realmente desean escucharla. Él te cubrirá con sus plumas. ¿Quién hubiera imaginado que la protección divina se describiría con una imagen tan delicada? Plumas, alas. Pero no te dejes engañar por la suavidad de esta metáfora. Estas alas no son frágiles, son un refugio más fuerte que cualquier muro de piedra. Bajo esas alas descubres que la verdadera fortaleza no siempre se presenta como un escudo de acero impenetrable. A veces, la mayor fortaleza radica en permitirte ser vulnerable bajo el cuidado de Dios. Y justo cuando crees que este refugio es solo un símbolo de paz y seguridad, el Salmo añade algo más. Su verdad será tu escudo y tu fortaleza. Esto no es solo una invitación a esconderte, sino también un llamado a luchar. Porque, ¿qué es la verdad? La verdad no son solo palabras hermosas o ideas reconfortantes. Es una espada, un escudo. Es lo que te protege de las mentiras, tanto de las que vienen del exterior como de las que tú mismo te dices. Pero, ¿qué pasa cuando la verdad que necesitas para defenderte es la misma verdad que más temes enfrentar? La verdad sobre quién eres, la verdad sobre tus miedos, la verdad sobre las cosas que has evitado por tanto tiempo. Para muchos, las trampas más peligrosas no son las evidentes, sino aquellas que llevas dentro. Son los engaños que construyes para no enfrentarte a lo que realmente duele. Esa es la trampa más mortal del cazador, la trampa de la negación. Negarte a ver la realidad, negarte a cambiar lo que sabes que debes cambiar. El escudo de la verdad no solo te protege de los ataques externos, sino que también te confronta. Porque una vez que decides cubrirte con ella, ya no puedes seguir ocultándote. Y aquí está la clave. Acogerte bajo las alas de Dios no es solo buscar refugio, es aceptar su verdad como tu escudo. Y eso significa que no puedes seguir viviendo en mentiras, en ilusiones. Este versículo, que al principio parece una simple promesa de protección, en realidad te lleva a una confrontación profunda contigo mismo. Porque para estar verdaderamente bajo las alas de Dios, para ser libre de las trampas del cazador, primero debes enfrentarte a la verdad. Y eso no siempre es cómodo.
No siempre es lo que quieres escuchar, pero es la única manera de encontrar un refugio verdadero. Y entonces, justo cuando pensabas que este versículo hablaba solo de seguridad, te das cuenta de que también habla de transformación, porque bajo las alas de Dios no solo encuentras paz, sino una verdad que te cambia desde adentro, una verdad que te exige valentía, que te desafía a mirar al cazador a los ojos y decirle con firmeza: ya no tienes poder sobre mí. Sigamos con el siguiente verso. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a pleno día. Este es uno de esos versículos que, al leerlo por primera vez, puede parecer una promesa de inmunidad total, una garantía de que nada malo te sucederá, pero si te detienes a reflexionar por un momento, sabes que la vida no es tan sencilla. El miedo, las flechas y las plagas no desaparecen mágicamente solo por haber leído un salmo. Entonces, ¿qué significa realmente esta promesa? ¿Qué hay detrás de estas palabras? El versículo comienza diciendo: no temerás el terror de la noche. Y aquí surge la primera pregunta: ¿qué es ese terror? La noche es el escenario donde lo oculto toma forma, donde las preocupaciones más profundas que intentaste ignorar durante el día cobran vida. El terror nocturno no es solo el miedo a peligros físicos, es el miedo a lo desconocido, a un futuro incierto, a esas sombras que habitan en tu mente y que solo se hacen más grandes cuando las luces se apagan. ¿Quién no ha sentido ese nudo en el estómago al despertar en la oscuridad de la noche? Cuando los pensamientos que evitaste durante el día se vuelven incontrolables. Pero lo más revelador es que este versículo no te dice que el terror de la noche desaparecerá. No dice que las sombras se disiparán, ni que las preguntas angustiosas se desvanecerán. Lo que afirma es algo mucho más poderoso. No temerás, porque el verdadero peligro no es la oscuridad en sí, sino el miedo que te paraliza. El miedo es lo que te atrapa, lo que te hace vulnerable, lo que te roba la paz. Y justo cuando te preguntas cómo es posible no temer, el versículo da un giro inesperado. Ni la flecha que vuela de día. Si la noche representa el temor a lo desconocido, el día es la realidad desnuda, el momento en que todo parece estar bajo control, hasta que aparecen las flechas. Pero estas no son solo flechas físicas, son palabras afiladas, ataques sutiles, miradas hirientes, traiciones inesperadas. Porque ¿cuántas veces en la claridad del día te has sentido expuesto? ¿Cuántas veces una palabra, un gesto, un acto imprevisto te ha atravesado como una flecha? Son esos golpes que no siempre ves venir, pero que, cuando llegan, dejan heridas profundas. Sin embargo, una vez más, el versículo no dice que las flechas no existirán. No promete que jamás serás herido. Lo que dice es que no temerás. Y aquí está la clave. Dios no te promete una vida sin peligros, sin ataques o sin dolor, pero sí te ofrece algo aún más profundo: libertad del miedo. Porque cuando te liberas del miedo, las flechas pierden su poder. Cuando ya no temes, los ataques pierden su impacto. Eso es lo que realmente te está ofreciendo este versículo. No una vida sin problemas, sino una vida donde los problemas ya no te dominen. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible no temer ante amenazas tan reales? Aquí está la respuesta: confianza, no en tu propia fuerza, no en tu capacidad de evitar el peligro, sino en algo más grande, algo que no se mueve con las tormentas de la vida. Es la certeza de que, aunque no puedas controlar lo que sucede afuera, sí puedes controlar lo que sucede dentro de ti. Y cuando comprendes esto, todo cambia. Te das cuenta de que la verdadera batalla no consiste en evitar las flechas ni en huir de la peste. La verdadera batalla es vencer el miedo que te paraliza.
Y es ahí donde encuentras la verdadera libertad que este versículo promete. Porque sí, la noche seguirá siendo oscura, las flechas seguirán volando, las plagas seguirán acechando, pero tú habrás cambiado. Y entonces no solo vivirás sin miedo, sino que serás invencible ante aquello que antes te hacía temblar. Ahora viene el 7º y 8º versículo. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Solo tendrás que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. A primera vista, este versículo parece prometer una inmunidad absoluta, una protección divina que te resguarda mientras todo a tu alrededor se desmorona. Pero si te detienes a reflexionar, notarás que hay algo más profundo, incluso inquietante, detrás de estas palabras. Porque este versículo no es solo una promesa de seguridad, es también un desafío a la forma en que interpretas el caos y la justicia. Imagina el escenario. Estás en el campo de batalla de la vida. A tu izquierda ves caer a 1000 personas, a tu derecha 10.000 más. El caos te rodea, el miedo se respira en el aire, la destrucción parece inevitable. La pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que, en medio de tanta devastación, tú sigas de pie? ¿Qué es lo que realmente te mantiene firme cuando todo lo demás colapsa? No es porque seas inmune al dolor, no es porque estés desconectado del sufrimiento, es porque has encontrado algo que va más allá del caos, una paz que trasciende las circunstancias. Descubres que tu refugio no está en lo externo, no está en que las cosas a tu alrededor se mantengan estables. Está en algo mucho más profundo, en una fortaleza interior que no depende de lo que ves o comprendes. Y es esta paz la que te mantiene en pie, aun cuando todo a tu alrededor se derrumba. Pero aquí viene la parte más desconcertante. No tendrás más que abrir bien los ojos. A simple vista, esta frase parece invitarte a observar con calma, a mirar cómo los impíos reciben su castigo. Pero ¿qué significa realmente abrir bien los ojos? Abrir los ojos va mucho más allá de presenciar la caída de los malvados. Significa ver con claridad, percibir lo que está ocurriendo a un nivel más profundo, porque en medio del caos, cuando todo parece colapsar, es fácil quedar atrapado en el miedo, en la desesperación, en el deseo de venganza o en la satisfacción de ver a otros pagar por sus errores. Pero este versículo te invita a mirar más allá. Te pide que abras los ojos y comprendas que, incluso en medio de la destrucción, algo más grande está sucediendo. Una justicia divina que opera más allá de tu entendimiento. Un orden que se está restableciendo, aunque a simple vista todo parezca caos. Y aquí está lo más revelador. Al abrir los ojos, no solo ves el juicio de Dios sobre los demás. También comienzas a verte a ti mismo de una manera nueva. Descubres que la protección que te rodea no es algo que hayas ganado con méritos, ni algo que puedas controlar con tus propias fuerzas. Es un regalo, un refugio divino, una seguridad que no depende de lo que haces, sino de quién eres en él. Ahora, con los ojos bien abiertos, es momento de seguir adelante y descubrir lo que los siguientes versículos revelan. Porque has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Este es uno de esos pasajes que muchos leen buscando una seguridad casi mágica, como si al hacer de Dios tu refugio, de repente todo mal desapareciera, como si la calamidad se esfumara antes de tocar tu puerta. Pero si la vida nos ha enseñado algo, es que los problemas, las dificultades y las crisis no respetan promesas fáciles. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de estas palabras? Imagina este escenario. Te has refugiado en un lugar seguro, un espacio donde crees que nada puede tocarte, pero afuera la tormenta sigue rugiendo.
El viento golpea con furia descontrolada, las calamidades parecen multiplicarse, y aún así, tú sigues dentro, confiando. Aquí es donde muchos se confunden. Piensan que estar bajo la protección de Dios significa que todo a su alrededor será perfecto, que estarán completamente aislados del caos del mundo. Pero ese no es el verdadero significado. El versículo dice: ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Pero ¿qué pasa cuando el mal sí parece acercarse? ¿Qué sucede cuando la calamidad toca a tu puerta? Aquí es donde encontramos el verdadero significado. Este versículo no dice que estarás exento de la tormenta. Dice que, en medio de ella, tu alma permanecerá firme. El peligro puede rodearte, la crisis puede golpear con fuerza, pero hay algo que no podrá tocar: tu paz interior, tu conexión con lo divino. Piensa en los momentos más difíciles que has enfrentado. Tal vez una enfermedad golpeó a tu familia, tal vez la pérdida irrumpió en tu vida de manera inesperada. Y en esos momentos, lo más natural es sentir que Dios ha fallado, que su promesa de protección no se ha cumplido. Pero aquí está la verdad más impactante. El verdadero refugio no es un lugar físico, no es algo visible, es un santuario interior, una paz inexplicable que te sostiene cuando el mal acecha desde todos los ángulos. Entonces, cuando el versículo dice que ningún mal habrá de sobrevenirte, no está prometiendo una vida sin dificultades. Está hablando de una fuerza interna que te permite caminar a través del fuego sin ser consumido. De una paz que te hace atravesar el valle de sombra y de muerte sin que tu espíritu se quiebre. Porque el mal no puede tocar lo que has entregado a Dios. Y aquí está el misterio. Tu refugio no es la ausencia de problemas. Tu refugio es Dios mismo. Y lo que Dios te ofrece no es la eliminación de las tormentas, sino su compañía en medio de ellas. Pero el versículo va más allá. Ninguna calamidad llegará a tu hogar. A simple vista, esta frase puede ser desconcertante, porque todos hemos visto calamidades llegar a hogares donde creíamos que Dios estaba presente. Pero el verdadero significado aquí es más profundo, porque el hogar que menciona el versículo no es solo una casa física, es el lugar donde habita tu fe, es el centro de tu ser, es ese santuario en tu alma donde resides con Dios. Y aquí está la clave: la calamidad puede destruir lo material, pero no puede tocar lo eterno. Tu verdadero hogar no es un edificio, es ese espacio en tu corazón donde has hecho de Dios tu refugio. Y mientras Dios sea tu morada, ninguna calamidad podrá destruir lo que realmente importa. Esto nos lleva a un punto crucial. No es que los problemas desaparezcan cuando haces de Dios tu refugio, es que su poder sobre ti se desvanece. El mal pierde su capacidad de controlarte. Las calamidades pueden tocar lo externo, pero nunca lo eterno. Y aquí es donde radica el verdadero poder de este versículo. No es una promesa de que no sufrirás. Es una promesa de que el sufrimiento no te definirá, no te quebrará. Este es el secreto oculto que muchos no quieren ver, porque es más fácil creer que la protección de Dios significa que nada malo sucederá. Pero la realidad es mucho más desafiante y al mismo tiempo mucho más hermosa. Lo que Dios te ofrece no es una vida sin tormentas. Lo que Dios te ofrece es la capacidad de caminar a través del caos sin que el caos entre en ti. Te ofrece una paz que no depende de las circunstancias, una paz que sobrevive a la tormenta, una paz que florece en medio de la destrucción, una paz que te sostiene cuando todo lo demás se desmorona. Cuando pones al Señor como tu refugio, lo que realmente haces es renunciar al control, renunciar a la ilusión de que puedes evitar que las calamidades lleguen y en su lugar confiar. Confiar en que, aunque la tormenta llegue, no tendrá la última palabra. Y eso es lo más impactante. La calamidad
puede aparecer, pero no puede quedarse, porque tu hogar, tu verdadero hogar, está protegido por algo que va más allá de lo que este mundo puede tocar: tu alma, tu fe, tu conexión con Dios. Eso es lo que realmente está bajo su protección. Entonces, ¿qué hay detrás de este versículo? No es una promesa de que nunca enfrentarás tormentas. Es una promesa de que, cuando lo hagas, estarás firme. Es una invitación a vivir por encima del miedo, por encima de las circunstancias. Porque mientras tu refugio esté en Dios, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no importa cuántas calamidades amenacen con destruir lo que amas, tú permanecerás firme. Y esa es la verdadera victoria que este pasaje te promete. Continuemos con los siguientes versos. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. En este punto, el Salmo 91 alcanza un nivel fascinante y profundo. La promesa de que Dios mismo envía a sus ángeles para protegerte y levantarte cuando caigas es una imagen poderosa. Pero, como siempre, el significado oculto es mucho más que la simple idea de protección divina. Primero, los ángeles que Dios envía. Es fácil imaginar figuras celestiales, invisibles y poderosas, cuidando cada uno de tus pasos. Pero los ángeles que Dios pone en tu vida no son meros guardianes pasivos. No están allí solo para evitar que tropieces o para alejar los peligros que ves venir. Están allí para levantarte, para sostenerte cuando ya no tienes fuerzas, para guiarte cuando el camino parece imposible de seguir. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué significa realmente esta promesa? Significa que Dios sabe que tropezarás, sabe que habrá momentos en los que te sentirás débil, donde tu pie se resbalará, donde perderás el equilibrio emocional o espiritual. Porque ¿cuántas veces has sentido que te desmoronas? ¿Cuántas veces has pensado que no puedes seguir? Es en esos momentos de fragilidad, de vulnerabilidad, cuando este versículo cobra vida. Dios no promete que nunca caerás. Lo que promete es que te levantará. Ahora, los ángeles en tu vida. Lo más sorprendente es cómo lo hará, a través de sus ángeles. Pero no pienses en ángeles solo como seres celestiales con alas y luz resplandeciente. Muchas veces, los ángeles llegan en las formas más inesperadas, como un amigo que te llama justo cuando más lo necesitas. Una palabra de aliento que llega de alguien que ni siquiera sabías que estaba pendiente de ti. Un mensaje, un gesto, una señal que aparece en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte. La ayuda divina no siempre viene con esplendor y gloria. A veces, los ángeles son las personas y las circunstancias que Dios coloca en tu camino en el instante más crítico, en todos tus caminos. Aquí el versículo nos da un detalle clave. No dice en algunos caminos, no dice solo cuando estés en la ruta correcta, no dice solo cuando todo vaya bien, dice en todos tus caminos. Esto significa que incluso cuando te equivoques, incluso cuando te pierdas, incluso cuando tomes decisiones que te desvíen del propósito, Dios no te abandona. Él sigue enviando a sus ángeles, sigue levantándote, sigue asegurándose de que no tropieces hasta el punto de no poder volver a levantarte cuando el camino se vuelve inestable. Imagina que estás caminando por un sendero y de repente te encuentras en un terreno desconocido, lleno de piedras que no habías visto. Te resbalas, quizás. Pero justo antes de golpear el suelo, algo te sostiene, algo te levanta. Eso es lo que este versículo te está mostrando. En los momentos en que todo parece fuera de control, cuando el camino es más difícil de lo que imaginaste, los ángeles están allí, no para evitar que caigas, sino para asegurarse de que no permanezcas en el suelo.
Dios no te promete un camino sin obstáculos. Esta no es una promesa de que Dios evitará que cometas errores. No es una garantía de que el terreno será siempre fácil. Es una promesa de cercanía, de cuidado personal. Porque cuando el versículo dice «con sus propias manos», está revelando una conexión directa entre el Creador y tú. No es algo distante, no es una protección fría ni impersonal. Dios te levanta con sus propias manos, con un toque de ternura y poder que te recuerda que no estás solo, ni siquiera en los momentos en que te sientes derrotado. El mensaje más difícil de aceptar. Pero este versículo también encierra una verdad que muchos no quieren escuchar. Vas a tropezar. No hay manera de caminar por esta vida sin encontrarte con obstáculos. No hay forma de vivir sin momentos en los que sientas que no puedes seguir. Tropezar es inevitable. Pero lo que este pasaje promete no es que nunca caerás, sino que esas caídas no serán tu final. Los tropiezos no serán definitivos, y lo que determina si esos momentos de caída te destruyen o no, es si permites que Dios, a través de sus ángeles, te levante. Una invitación a la humildad. Entonces, justo cuando crees que este versículo solo habla de protección y cuidado, te das cuenta de que también es una invitación a la humildad. Porque para que los ángeles te levanten, primero tienes que reconocer que necesitas ayuda. Tienes que admitir que no siempre puedes caminar solo, que no siempre serás lo suficientemente fuerte para evitar las piedras del camino. Tienes que permitir que te levanten. Y eso, para muchos, es lo más difícil de aceptar. Porque este versículo no es una llamada a la autosuficiencia, es un recordatorio de que no tienes que cargar con todo solo. Dios no espera que seas perfecto. Él no te pide que nunca tropieces, no te pide que nunca falles. Lo único que te pide es que cuando caigas, tengas la humildad de aceptar su ayuda, que confíes, que permitas que sus ángeles te levanten, que recuerdes que, aunque el camino sea difícil, nunca lo recorrerás solo. Continuemos con el siguiente versículo. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. A primera vista, este versículo parece prometer una victoria absoluta, una fuerza invencible que te permitirá derrotar a las bestias más feroces y a los enemigos más astutos. Pero cuando comienzas a desentrañar su significado, te das cuenta de que no se trata solo de una victoria física o literal. Detrás de estas palabras hay una batalla mucho más personal, una lucha que todos enfrentamos, pero pocos reconocen. El león, el desafío que ruge frente a ti. El león siempre ha sido un símbolo de fuerza, ferocidad, de un enemigo que te desafía cara a cara. Un león no se esconde, un león ruge, avanza, te intimida. Todos hemos enfrentado leones en nuestras vidas. Son esos problemas que te atacan abiertamente, que te hacen sentir pequeño, indefenso, arrinconado sin opciones. Tal vez sea una enfermedad, tal vez una crisis personal o financiera. Situaciones que llegan como un rugido ensordecedor, amenazando con derribar todo lo que has construido. El león lo ves venir, y eso es lo más aterrador. Sabes que se acerca, pero sientes que no hay nada que puedas hacer. Sin embargo, el versículo no dice que el león no vendrá. No dice que nunca tendrás que enfrentarlo. Lo que dice es que lo aplastarás. ¿Cómo? No con tu fuerza, no con tu capacidad humana. Dios te da el poder para enfrentarlo. Cuando parece que el león te devorará, cuando crees que no hay salida, Dios te da la capacidad de aplastarlo. La víbora. El peligro silencioso que se esconde. Luego está la víbora. Ella no ruge, ella se desliza en silencio. No te desafía de frente, te acecha desde las sombras. La víbora no te ataca de inmediato, espera el momento perfecto para morder. ¿Qué representa la víbora? Los miedos silenciosos,
las amenazas que no ves venir, la duda que se infiltra en tu mente cuando crees que todo está bien, la traición inesperada, el veneno que entra en tu vida de manera sutil, casi imperceptible, hasta que sientes su impacto devastador. Pero una vez más, el versículo dice que la aplastarás. Y aquí hay algo clave. No se trata de evitarla, porque no puedes evitar lo que no ves. El poder no está en huir de la víbora. El poder está en reconocerla a tiempo. Está en estar tan conectado con la verdad de Dios que aunque la víbora intente envenenarte, no tendrá poder sobre ti. Desde los tiempos de Adán y Eva, la serpiente ha simbolizado el engaño, la tentación, la manipulación silenciosa. Y lo que este versículo te promete es que no solo vencerás lo obvio, sino también lo oculto. No solo derrotarás los ataques evidentes, sino también aquello que intenta debilitarte en secreto, aquello que busca socavar tu fe sin que lo notes. El verdadero poder no es tu fuerza, es tu autoridad. Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo puedes aplastar algo que parece más poderoso que tú? El león es más fuerte, la víbora es más astuta, pero este versículo no habla de tu fuerza, habla de tu autoridad. Aplastar al león y a la víbora no significa solo derrotar enemigos externos, significa ejercer la autoridad que Dios te ha dado. El poder para vencer no proviene de lo que puedes hacer por ti mismo, sino de lo que Dios ha depositado en ti. Hollarás fieras y serpientes, pero el versículo no termina ahí. Dice, hollarás fieras y serpientes. Esta no es una imagen pasiva. No dice que simplemente sobrevivirás a estos ataques. No dice que escaparás por poco. Hollar significa pisar con autoridad, caminar sobre algo con confianza y dominio total. No solo vas a resistir al león y a la víbora, no solo vas a sobrevivir a sus ataques, vas a caminar sobre ellos, y esto cambia todo. Este versículo no solo promete que serás librado de tus problemas, promete que saldrás más fuerte. Vas a caminar sobre aquello que intentó destruirte. Lo que una vez te hizo temblar, ahora estará bajo tus pies. El siguiente versículo es muy revelador, así que tienes que estar atento. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Este versículo marca un punto crucial en el Salmo. Dios mismo habla. Su voz irrumpe, no con una sugerencia ni una posibilidad, sino con una promesa inquebrantable. Pero, ¿qué significa realmente ser librado? ¿Qué implica acogerse a Dios y reconocer su nombre? A simple vista, parece una garantía de protección, una promesa de que si confías en Él, todo estará bien. Pero cuando profundizas en estas palabras, te das cuenta de que el significado es mucho más profundo y al mismo tiempo más desafiante. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Aquí Dios promete liberación, pero hay algo que muchos pasan por alto. Para que Dios te libre, primero debes estar en una situación de la que necesitas ser liberado. Esto significa que las pruebas, las dificultades y las crisis no solo son posibles, sino inevitables. Este versículo no dice que no enfrentarás momentos de angustia. Al contrario, lo que está insinuando es que el dolor, el sufrimiento y las dificultades forman parte del proceso. Pero aquí está la clave. La promesa no es que evitarás esos momentos, sino que Dios te librará de ellos. No antes, no al comienzo, sino en medio de ellos. ¿Qué significa acogerse a Dios? La imagen de acogerse es mucho más poderosa de lo que parece. No se trata solo de confiar superficialmente. No es simplemente pedir ayuda en momentos de desesperación. Acogerse a Dios significa refugiarte en Él con todo tu ser. Es una entrega total. Es reconocer que, aunque todo a tu alrededor esté colapsando, aunque parezca que no hay salida, has decidido que tu única esperanza es refugiarte bajo sus alas.
Acogerse a Dios implica soltar el control, renunciar a la necesidad desesperada de manejarlo todo, abandonar la ilusión de que puedes resolverlo todo por tus propios medios. Para muchos, este es el punto más difícil, porque acogerse a Dios requiere humildad, requiere admitir que no puedes hacerlo solo, que tus fuerzas no son suficientes. Pero cuando sueltas el control y te entregas completamente, Dios actúa. Y aquí es donde el versículo da un giro aún más profundo. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Aquí es donde todo cambia, porque reconocer el nombre de Dios no es solo saberlo, no es simplemente repetirlo en oración, es mucho más íntimo. En la cultura bíblica, el nombre representaba la esencia, el carácter de una persona. Entonces, cuando Dios dice, lo protegeré porque reconoce mi nombre, no está hablando de un conocimiento superficial, está hablando de una relación profunda y personal. Reconocer su nombre significa que lo conoces en lo más profundo de tu ser, que sabes quién es Él, no solo en teoría, sino por experiencia. Significa que has caminado con Él en las tinieblas, que has visto su mano moverse cuando todo parecía perdido, que has experimentado su fidelidad de una manera que las palabras no pueden describir. La verdadera protección de Dios. Aquí se revela el verdadero misterio de este versículo. La protección de Dios no depende de tu perfección, no se basa en si haces todo bien. Dios no te protege porque eres impecable, te protege porque lo conoces, porque lo has hecho tu refugio en medio de la tormenta, porque has decidido confiar en Él, incluso cuando todo lo demás falla. Lo protegeré, porque reconoce mi nombre. Este versículo no es solo una promesa de protección física. Va mucho más allá de las circunstancias externas, porque reconocer el nombre de Dios significa haber entendido algo que muchos no ven. La verdadera protección de Dios no es contra las cosas que temes en el mundo exterior, es contra las cosas que pueden destruirte por dentro. El miedo, la desesperación, la duda, el vacío. Protección contra lo que de verdad importa. La protección de Dios no siempre significa que evitarás el dolor, la pérdida o la dificultad. Lo que significa es que cuando esas cosas lleguen y llegarán, tu alma estará segura, porque has reconocido su nombre, porque has decidido hacer de Él tu refugio. Una promesa condicional. Pero aquí hay algo que no se puede ignorar. Esta promesa es condicional. No está garantizada para todos, está reservada para aquellos que se acogen a Dios, para aquellos que reconocen su nombre. Esto significa que no puedes simplemente invocar su protección sin antes haberte rendido completamente a Él. No puedes reclamar la promesa sin vivir la relación. Este versículo no es solo una garantía de seguridad, es un llamado a una fe más profunda, es un desafío a confiar de verdad. Porque cuando lo haces, cuando reconoces su nombre, cuando te refugias en Él, Dios te libra, Dios te protege, y nada podrá derrumbar lo que Él ha cubierto. ¿No te parece increíble cómo Dios nos brinda protección solo por creer en Él y en su fuerza? En el siguiente versículo vas a descubrir algo muy importante para tu vida. Escúchalo. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. A simple vista, este versículo parece una promesa reconfortante, una certeza de que cuando clames a Dios, Él te escuchará, te liberará y te honrará. Pero cuando te sumerges en sus palabras, descubres algo mucho más profundo, mucho más desafiante, porque lo que Dios está ofreciendo aquí no es solo una respuesta, no es solo una liberación, es su presencia, no solo en los días de paz, sino en los momentos más oscuros, en las horas más difíciles de la vida. Y es aquí donde este versículo toma un giro inesperado, un giro que te obliga a mirar de frente las realidades más complejas de la fe. ¿Por qué dice,
Él me invocará y yo le responderé. A primera vista, esta frase parece sencilla. Tú clamas, Dios responde. Pero ¿cuántas veces has clamado y la respuesta no ha llegado de la manera que esperabas? ¿Cuántas veces has orado en medio de la desesperación y todo lo que sentiste fue silencio? Es fácil pensar que cuando invocas a Dios, su respuesta será inmediata, visible, tangible, algo que puedas reconocer al instante. Pero este versículo revela algo más inquietante. Dios siempre responde, pero no siempre de la manera que esperas. Cuando Dios responde con su presencia, imagina estar en el fondo del pozo de la angustia, cuando todo parece haberse perdido. En esos momentos clamas a Dios. Pides una salida, pides un milagro, pides algo que te saque de la oscuridad. Pero la respuesta de Dios no siempre es sacarte de la oscuridad de inmediato. A veces, su respuesta es simplemente estar contigo en ella. Estaré con Él en momentos de angustia. Este es el punto central del versículo. Dios no promete que evitarás la angustia. No promete que la tormenta desaparecerá en el instante en que clames. Lo que promete es su presencia. Dios no es un espectador distante en los momentos más oscuros. No está viéndote sufrir desde lejos. Él está ahí. Y esta es la parte más difícil de aceptar, porque lo que más deseamos no es solo su presencia. Queremos una solución inmediata. Queremos que la angustia termine. Queremos que el dolor desaparezca. Pero este versículo dice algo aún más profundo. La verdadera respuesta de Dios no es eliminar el dolor, sino caminar contigo a través de él. Lo libraré y lo llenaré de honores. Y entonces el versículo da un giro inesperado. Después de prometer su presencia en la angustia, Dios dice que te librará y te llenará de honores. Aquí surge una pregunta clave. ¿Cómo puede alguien ser librado si aún está atravesando la angustia? Aquí está la clave. La liberación de Dios no siempre es inmediata, no siempre es física. A veces, la verdadera liberación ocurre en el corazón. Sucede en el momento en que, en medio de la angustia, descubres una fuerza que no sabías que tenías. Sucede cuando encuentras una paz que va más allá de la lógica. Porque lo más sorprendente es que, muchas veces, el proceso de ser librado pasa primero por caminar en el fuego. Dios no siempre te saca de las llamas de inmediato, pero te promete que cuando estés en ellas, no estarás solo, y lo llenaré de honores. Justo cuando piensas que la liberación es el fin del proceso, Dios añade algo más. Te llenará de honores. Aquí es donde muchos malinterpretan el significado. Pensamos en los honores como reconocimiento, éxito, recompensas terrenales. Pero en el contexto de este versículo, los honores de Dios son mucho más profundos. Los honores no son solo lo que el mundo valora. Los honores que Dios te promete son el resultado de haber pasado por el fuego y haber salido más fuerte. Son el honor de haber caminado en la angustia y haber encontrado a Dios en el lugar más oscuro. El verdadero honor es la transformación del alma. Es la certeza de que, cuando estuviste en tu momento más difícil, Dios estuvo ahí sosteniéndote. Los honores no son solo para el futuro, son para ahora. Porque aunque muchas veces pensamos que la recompensa de la fe viene al final del camino, este versículo revela algo más. El honor está en el mismo proceso. Cada momento de angustia que atraviesas, cada vez que clamas a Dios y encuentras su presencia, te está llenando de un honor invisible, pero poderoso. Dios no solo te libera, Dios te transforma. Ahora veamos el último verso del Salmo. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Este versículo parece tan claro, tan definitivo. Muchos años de vida, gozar de la salvación. ¿Quién no desearía esto?
parece una promesa que encapsula el anhelo más profundo del ser humano, una vida larga y al final una salvación segura. Pero hay algo mucho más poderoso, mucho más sorprendente, oculto en estas palabras. Porque la promesa de Dios no es simplemente más tiempo en la tierra, es la promesa de una vida plena. Una vida que, aunque atravesada por pruebas y dificultades, culmina en un gozo y una paz que este mundo no puede ofrecer. Cuando Dios dice, lo colmaré con muchos años de vida. Aquí, Dios no está hablando únicamente de la cantidad de años que vivirás. Está hablando de la calidad de esos años. Esta no es una promesa vacía de longevidad. No se trata solo de vivir más tiempo. Se trata de vivir una vida colmada, llena de propósito, con un significado que va más allá del éxito o los logros terrenales. Porque hay personas que viven muchos años, pero nunca sienten que realmente han vivido. Pero la promesa de Dios es diferente. No solo te promete años, te promete una vida que valga la pena vivir, una vida donde cada día cuente, donde incluso los momentos difíciles tienen un sentido más profundo, porque están conectados con un propósito eterno, una vida llena de su presencia. Imagina una vida en la que cada año, cada día, no es solo tiempo que pasa, sino una oportunidad para experimentar más de la gracia y la misericordia de Dios. Muchos años de vida no significa ausencia de problemas. Sabes que habrá dificultades, porque el mismo Salmo lo dice. Estaré con él en momentos de angustia. Pero lo que este versículo revela es que Dios no solo te dará más años, sino que esos años estarán llenos de su presencia, llenos de la certeza de que, aunque vengan tormentas, tu vida está en sus manos. Y justo cuando crees que has comprendido el significado de muchos años de vida, el versículo da un giro sorprendente. Y le haré gozar de mi salvación. Este es el clímax, el momento en el que todo cobra sentido, porque al final, ¿de qué sirve una vida larga si no tiene salvación? Aquí es donde Dios revela su promesa más profunda. El verdadero gozo no está en la cantidad de años que vivas, sino en saber que tu alma está segura. La salvación comienza ahora. La salvación no es solo algo que recibirás al final de la vida. Es algo que puedes experimentar aquí y ahora. Es vivir con la certeza de que, sin importar lo que pase, tu destino está sellado en la eternidad. El gozo de la salvación es esa paz que trasciende el tiempo. Es el conocimiento profundo de que estás en las manos de Dios y nada puede separarte de Él. El gozo en medio de la lucha. Es fácil pensar que la salvación es solo el fin del dolor, el final de las luchas. Pero el verdadero gozo de la salvación es poder experimentar a Dios incluso en medio de la lucha. Es saber que, aunque la vida no siempre será fácil, aunque habrá momentos de pérdida, de angustia, de incertidumbre, tu destino está asegurado. Este gozo es algo que pocos entienden, porque no se trata de una felicidad superficial, no es la alegría pasajera que aparece solo cuando todo está bien. Es un gozo que nace de saber que incluso cuando todo parece ir mal, tu alma está segura. Y lo más impactante de todo, no es solo una promesa para el final de la vida, es una promesa para el presente. La salvación no es algo que esperas hasta el último suspiro, es algo que puedes experimentar ahora mismo. Es la certeza de que, aunque el mundo a tu alrededor esté lleno de caos, dentro de ti hay una paz que no puede ser destruida, un gozo que no depende de las circunstancias. El gozo de la salvación es vivir cada día con la convicción de que ya has sido rescatado, que ya has sido redimido. Y aquí está la parte más poderosa. Este gozo no depende de lo que sucede afuera, no depende de si la vida es fácil o difícil. El gozo de la salvación es inquebrantable, porque no está basado en lo que el mundo te da o te quita, sino en lo que Dios ya ha hecho por ti. Ya has sido salvado,
ya ha sido colmado con su gracia, y ese gozo es lo que te permite caminar por la vida con una confianza inquebrantable, sabiendo que, al final, no importa lo que suceda, tu vida está en las manos de Dios. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti, te invito a apoyar este mensaje con un me gusta, para que pueda llegar a más personas que, al igual que tú, buscan consuelo y fortaleza en tiempos de incertidumbre. Comparte este video con tus seres queridos, para que ellos también reciban esta palabra de aliento y esperanza. Que Dios te guarde y bendiga a ti y a los tuyos. Gracias por estar aquí.